Juan Gabriel visita la casa de su infancia y descubre un secreto que le rompió el corazón. El polvo del camino de tierra se levantaba bajo las llantas del automóvil mientras Juan Gabriel contemplaba el paisaje familiar de Michoacán que no había visto en más de 15 años. Los cerros áridos se extendían hasta el horizonte, salpicados de nopales y mezquites que resistían el sol implacable del mediodía mexicano. A lo lejos, las torres de la iglesia de Parácuaro se alzaban contra el cielo azul intenso, exactamente como las recordaba de su infancia. Sus manos, adornadas con los anillos que siempre llevaba, tamborearon nerviosamente sobre el volante mientras se acercaba al pueblo que lo había visto nacer como Alberto Aguilera Valadez. La noticia de la muerte de su madrina, Doña Refugio, había llegado como un golpe inesperado mientras estaba en plenos preparativos para su gira por Estados Unidos. La mujer que había sido como una segunda madre para él le había dejado en herencia la casa donde había vivido durante sus primeros años, junto con una caja misteriosa que, según el notario, contenía cosas importantes que Juan Gabriel debía conocer sobre su familia. Durante todo el vuelo desde la Ciudad de México, no había podido dejar de pensar en las palabras de Doña Refugio durante su última conversación telefónica. «Mijo, hay cosas sobre tu madre que nunca supiste. Promete que vendrás cuando ya no esté». Las calles empedradas de Parácuaro crujían bajo el peso del carro mientras navegaba por las mismas rutas que había recorrido descalzo de niño. Los colores vibrantes de las casas, rosas, amarillos, azules, contrastaban con el café de la tierra seca y le devolvían memorias que había guardado en lo más profundo de su corazón. Podía ver a las mujeres lavando ropa en los patios, escuchar el grito de los vendedores ambulantes ofreciendo elotes y paletas heladas, sentir el aroma de las tortillas recién hechas que emanaba de las cocinas. Todo seguía igual, como si el tiempo se hubiera detenido en este rincón de México. Al detenerse frente a la casa de adobe con techo de teja roja, Juan Gabriel sintió un nudo en la garganta. La puerta de madera labrada tenía la misma aldaba de hierro forjado que él solía tocar rítmicamente cuando era niño, inventando melodías que más tarde se convertirían en sus primeras composiciones. Las bugambilias moradas trepaban por las paredes, tal como su madre, Victoria, las había plantado con la esperanza de que alegraran la casa con sus colores. El pequeño jardín frontal estaba descuidado, pero aún se podían distinguir las plantas de Jamaica y hierbabuena que ella cultivaba para hacer aguas frescas. Cuando bajó del automóvil, el calor seco del altiplano mexicano lo envolvió como un abrazo familiar. Cerró los ojos y por un instante pudo escuchar la voz de su madre llamándolo desde el interior. «Alberto, ven a comer». Esa voz que lo había arrullado con canciones de cuna, que lo había regañado cuando llegaba tarde de jugar en el río, que le había susurrado al oído que algún día sería famoso y llevaría el nombre de México por todo el mundo. Respiró profundo, llenando sus pulmones del aire que sabía a tierra, copal y memorias. La llave que Doña Refugio le había heredado tembló en su mano mientras la introducía en la cerradura. Al empujar la puerta, ésta se abrió con el mismo chirrido que recordaba de su infancia y una ráfaga de aire fresco salió a recibirlo, cargada del aroma de las vigas de ocote y las paredes de cal. El interior estaba sumido en penumbras, pero incluso en la oscuridad, Juan Gabriel sabía exactamente dónde estaba cada mueble, cada objeto que había formado parte de su mundo antes de convertirse en una leyenda de la música mexicana. Sus pasos resonaron en el piso de Talavera mientras se adentraba en la casa, sin saber que estaba a punto de descubrir secretos que cambiarían para siempre la manera en que veía a su madre y a sí mismo. Juan Gabriel caminó lentamente por la sala, sus ojos adaptándose gradualmente a la penumbra. Los rayos de sol que se filtraban por las ventanas con cortinas de encaje creaban patrones dorados sobre el piso de Talavera, iluminando pequeñas partículas de polvo que danzaban en el aire inmóvil.
El mobiliario permanecía cubierto por sábanas blancas, como fantasmas silenciosos de una vida que se había detenido en el tiempo. En el rincón, reconoció el viejo radio de bulbos donde su madre sintonizaba CW para escuchar a Pedro Infante y Jorge Negrete, y donde él había escuchado por primera vez las voces que más tarde lo inspirarían a componer sus propias melodías. Al quitar la sábana del sofá de terciopelo verde, una fotografía enmarcada cayó al suelo con un ruido seco. Juan Gabriel se agachó para recogerla y sintió que el corazón se le encogía. Era una imagen de él a los 8 años, sentado al piano de la iglesia del pueblo, con las manos apenas alcanzando las teclas y una sonrisa radiante. Su madre estaba de pie a su lado, con su vestido de domingo y una expresión de orgullo que ahora, desde la perspectiva de la madurez, reconocía como algo más profundo que el simple cariño maternal. En los ojos de Victoria había una mezcla de esperanza y sacrificio que él, en su inocencia infantil, no había sabido interpretar. Se dirigió hacia la cocina, donde el aroma fantasmal del mole y los frijoles de la olla parecía flotar aún en el ambiente. La estufa de leña seguía en su lugar, junto con el metate de piedra volcánica donde su madre molía chiles y especias cada mañana antes del amanecer. Sobre la mesa de madera desgastada por el uso, encontró un cuaderno de pasta dura con las esquinas dobladas. Al abrirlo, descubrió que era el registro de gastos que Victoria llevaba meticulosamente. Cada peso gastado en comida, medicinas y, sorprendentemente, una sección completa dedicada a lecciones de música para Alberto, con cantidades que parecían desproporcionadas para los ingresos de una mujer que lavaba ropa ajena para sobrevivir. Las páginas amarillentas del cuaderno revelaban una realidad que Juan Gabriel nunca había sospechado. Mientras pasaba las hojas, encontró anotaciones como: vendí los aretes de oro de mi madre, 200 pesos para el maestro de piano, y trabajé doble turno en casa de los Mendoza. Alberto necesita una guitarra nueva. Cada entrada era un testimonio silencioso de los sacrificios que Victoria había hecho sin que él se diera cuenta. Sus manos temblaron al leer una nota fechada 2 semanas antes de que él se fuera a la Ciudad de México. Empeñé el anillo de bodas de mi madre. Alberto tiene talento para llegar lejos, pero necesita dinero para el camión y para los primeros días en la capital. Un sollozo se escapó de su garganta mientras cerraba el cuaderno y lo apretaba contra su pecho. Durante todos estos años de éxito, de giras internacionales y discos de oro, había creído que su talento natural y su determinación habían sido suficientes para abrirse camino en el mundo de la música. Nunca había cuestionado cómo una mujer viuda, con apenas lo necesario para sobrevivir, había logrado proporcionarle lecciones de piano, una guitarra decente y el dinero para perseguir sus sueños en la ciudad más grande del país. Ahora, en la quietud de esa cocina llena de memorias, comenzaba a comprender la magnitud del amor y el sacrificio que había hecho posible su carrera, y se preguntaba qué otros secretos guardaría esa casa que había sido testigo silencioso de la entrega incondicional de una madre. Con el cuaderno aún entre sus brazos, Juan Gabriel subió las escaleras de madera que crujían bajo su peso, cada peldaño despertando ecos de su infancia, cuando corría escaleras arriba para esconderse después de hacer alguna travesura. La barandilla de hierro forjado estaba exactamente como la recordaba, con la misma mancha de óxido en forma de corazón que él solía trazar con el dedo mientras su madre lo regañaba desde abajo. Al llegar al segundo piso, el pasillo se extendía ante él como un túnel hacia el pasado, con las mismas fotografías sepia de antepasados que nunca había conocido colgando de las paredes encaladas. La puerta de la habitación de su madre estaba entreabierta, como si Victoria hubiera salido apenas unos minutos antes. Juan Gabriel empujó la puerta suavemente y el aroma a lavanda y rosas secas lo transportó instantáneamente a las noches cuando,
Siendo niño, se escapaba de su cuarto para refugiarse en la cama materna después de una pesadilla. La habitación permanecía intacta. La cama de latón con el colchón de algodón, el tocador con espejo biselado donde ella se peinaba cada mañana sus largas trenzas negras y el crucifijo de madera que presidía la cabecera, testigo silencioso de las oraciones nocturnas que Victoria elevaba pidiendo bendiciones para su hijo. Sobre el tocador, bajo una capa fina de polvo, descubrió una caja de música que no recordaba haber visto antes. Al levantar la tapa, la melodía de Cielito Lindo comenzó a sonar con las notas cristalinas pero ligeramente desafinadas del mecanismo envejecido. Dentro de la caja, envueltos en papel de seda amarillento, encontró varios objetos que lo dejaron sin aliento. Un collar de perlas baratas pero cuidadosamente conservadas, un prendedor con la forma de una mariposa que brillaba con pequeños cristales, y lo que parecía ser un anillo de compromiso con una piedra diminuta que capturaba la luz de la ventana como una lágrima cristalizada. Junto a las joyas había una carta doblada en 4 partes, escrita con la letra inconfundible de su madre en tinta azul ya desvanecida. Con manos temblorosas, Juan Gabriel desdobló el papel y leyó: «Mi querido Alberto, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que cada sacrificio que hice fue por amor, porque desde que eras pequeño supe que tenías un don especial. Vendí todas mis joyas, trabajé hasta que me dolían las manos y guardé cada centavo porque sabía que un día volarías lejos de este pueblo. No quiero que te sientas culpable, mijo. Quiero que sepas que verte triunfar fue el mayor regalo que la vida me pudo dar». La carta continuaba con una confesión que partió el corazón de Juan Gabriel. «Nunca te dije cuánto trabajaba en realidad, porque no quería que cargaras con esa responsabilidad siendo tan joven. Limpiaba casas desde las 5 de la mañana hasta muy tarde, lavaba ropa para medio pueblo y a veces no comía para que tú pudieras tener tus lecciones de música. Pero cada vez que te escuchaba cantar o tocar el piano, sabía que todo valía la pena. Eres mi orgullo, Alberto. Y aunque no esté físicamente contigo, mi amor te acompañará siempre. Haz que México se sienta orgulloso de ti, como yo lo estoy». Al terminar de leer, Juan Gabriel se dejó caer sobre la cama de su madre y lloró como no lo había hecho desde que era niño, sintiendo el peso de un amor tan puro e incondicional que nunca había logrado comprender completamente. Después de llorar hasta que no le quedaron más lágrimas, Juan Gabriel se secó los ojos con el dorso de la mano y se incorporó lentamente de la cama. La luz del atardecer entraba ahora por la ventana, tiñendo de naranja y rosa la habitación donde había descubierto la verdad sobre los sacrificios de su madre. Aún sostenía la carta entre sus dedos, releyendo cada palabra como si fuera la primera vez, grabando en su memoria cada trazo de la letra de Victoria. Se acercó al armario de madera de cedro que ocupaba toda una pared y, con manos temblorosas, abrió las puertas que chirriaron protestando por los años de abandono. Dentro del armario, colgados con cuidado como reliquias sagradas, estaban los vestidos de su madre, el de flores azules que usaba para ir a misa los domingos, el negro de luto que se había puesto durante años después de la muerte de su esposo, y el vestido blanco con encajes que había usado en su boda y que conservaba como su tesoro más preciado. Pero lo que llamó su atención fue una caja de cartón arrugada en el estante superior, atada con un listón rojo desteñido. Al bajarla, sintió que tenía peso considerable, y cuando la abrió sobre la cama, descubrió que contenía más de 30 cartas, todas dirigidas a él pero nunca enviadas.
Las cartas estaban ordenadas cronológicamente, y Juan Gabriel tomó la primera, fechada apenas 2 meses después de que él se había marchado a la Ciudad de México en busca de su destino. Mi querido Alberto, comenzaba. Hoy han pasado 60 días desde que te fuiste, y la casa se siente tan vacía sin tu música. Todos los días rezo para que estés bien y para que encuentres tu camino. Ayer vendí la máquina de coser de mi madre para poder enviarte dinero, pero sé que eres orgulloso y no lo aceptarías, así que decidí guardarlo para cuando regreses de visita. Cada carta era un testimonio de amor maternal y sacrificio, documentando los días que Victoria pasaba limpiando casas adicionales, cosiendo hasta altas horas y negándose pequeños placeres para ahorrar dinero destinado a su hijo. Una carta particularmente desgarradora, fechada 3 años después de su partida, relataba: Alberto, hoy escuché tu canción en la radio por primera vez. Me puse a llorar de alegría en medio del mercado y todas las señoras me preguntaron qué me pasaba. Les dije que mi hijo estaba triunfando, que su voz llegaba hasta Parácuaro a través de las ondas del radio. Corrí a casa y puse la radio a todo volumen para que todos los vecinos pudieran escucharte. Aunque mis manos están cada vez más arrugadas del trabajo y mi espalda me duele por las noches, saber que estás cumpliendo tu sueño hace que todo valga la pena. La última carta de la caja estaba fechada apenas 1 mes antes de la muerte de Victoria, y en ella su letra se veía más temblorosa, revelando la enfermedad que la estaba consumiendo. Mi niño del alma, aunque no nos hemos visto en mucho tiempo, sigo todos tus pasos a través de las revistas que me regala doña Carmen. Veo tus fotos, leo sobre tus éxitos, y mi corazón se llena de orgullo. Quizás no fui la madre más elegante ni la más educada, pero espero haber sido suficiente para ayudarte a volar alto. Si algo me pasa antes de verte de nuevo, quiero que sepas que fuiste la razón de mi vida, que cada día trabajé pensando en tu felicidad y que desde el cielo seguiré cuidándote. Juan Gabriel cerró los ojos, abrumado por la magnitud del amor incondicional que había recibido sin saberlo, y se preguntó cómo podría honrar semejante legado de entrega y sacrificio. Con las cartas esparcidas sobre la cama como testimonios mudos de un amor que nunca había conocido completamente, Juan Gabriel recordó las palabras de Doña Refugio sobre cosas importantes que debía conocer. Sus ojos se dirigieron hacia el techo de vigas de madera, donde una pequeña puerta que no había notado antes se distinguía entre las sombras. La escalera plegable crujió bajo su peso mientras subía hacia el ático, un espacio que durante su infancia había estado prohibido y que ahora se revelaba como el lugar donde Victoria había guardado los secretos más profundos de su vida. El aire era espeso y cargado del aroma a madera vieja y papel amarillento, y los rayos de sol que se filtraban por una pequeña ventana circular creaban un ambiente casi sagrado. El ático era más espacioso de lo que había imaginado, y en el centro, cubierto por una manta tejida a mano, descubrió un baúl de madera labrada que reconoció como el que había pertenecido a su abuela materna. Al levantar la tapa, el aroma a naftalina y rosas secas lo envolvió como un abrazo del pasado. Dentro, meticulosamente organizados, encontró documentos, fotografías y objetos que contaban la historia completa de los sacrificios de Victoria. Había recibos de la casa de empeño donde había dejado sus joyas más preciadas, contratos de trabajo donde se comprometía a limpiar casas desde el amanecer hasta el anochecer, y una libreta detallada donde llevaba la cuenta exacta de cada peso destinado al futuro musical de su hijo. Entre los papeles, Juan Gabriel encontró una fotografía que lo dejó sin aliento. Su madre, visiblemente más joven y delgada, con las manos agrietadas y manchadas, posando junto a una señora elegante frente a una mansión en las afueras de Morelia. En el reverso,
Con la letra cuidadosa de Victoria había una anotación. Trabajando en casa de los Villarreal, 12 horas diarias, 6 días a la semana, todo sea por el futuro de mi Alberto. Había más fotografías similares, documentando los diferentes trabajos que había tomado a lo largo de los años. Limpiando oficinas por las noches, lavando ropa en el río con otras mujeres del pueblo, vendiendo tamales en la plaza principal durante las festividades religiosas. Un sobregrueso marcado con la palabra emergencias contenía billetes cuidadosamente doblados y guardados, junto con una nota que decía: para cuando Alberto necesite regresar a casa o tenga algún problema en la ciudad. Ahorré peso por peso durante 5 años. La cantidad, aunque modesta para los estándares actuales de Juan Gabriel, representaba años de privaciones y trabajo extenuante para una mujer que vivía al día. Encontró también cartas de recomendación que Victoria había solicitado a las familias para las que trabajaba, todas destacando su honestidad y dedicación, y todas mencionando que tenía un hijo muy talentoso que estudiaría música en la capital. Lo que más lo conmovió fue un cuaderno forrado en tela donde su madre había escrito, en forma de diario, sus pensamientos y oraciones durante los años que siguieron a su partida. Hoy, Alberto cumple 20 años y no está aquí para celebrar, leía una entrada. Hice su pastel favorito de 3 leches y lo comí sola, imaginando que estaba conmigo cantando las mañanitas. Trabajé hasta muy tarde cosiendo para la señora López porque quiero enviarle dinero para su cumpleaños, aunque sé que es demasiado orgulloso para aceptarlo. Cada página era un testimonio de una madre que había vivido únicamente para asegurar el éxito de su hijo, sacrificando no solo comodidades materiales, sino también la posibilidad de estar presente en los momentos más importantes de su vida. Juan Gabriel cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho, comprendiendo finalmente que el verdadero costo de su éxito no había sido su propio esfuerzo, sino el amor silencioso e incondicional de una mujer que había dado todo sin pedir nada a cambio. Juan Gabriel permaneció sentado en el suelo del ático durante lo que parecieron horas, rodeado de los vestigios de una vida de sacrificio que apenas comenzaba a comprender. La luz del atardecer había dado paso a las primeras sombras de la noche, y a través de la pequeña ventana circular podía escuchar los sonidos familiares del pueblo, las campanas de la iglesia llamando al rosario, el grito lejano de un vendedor de camotes y el rumor de las conversaciones que emanaban de las casas vecinas. Esos mismos sonidos habían acompañado a su madre durante todas las noches solitarias que había pasado trabajando, ahorrando, esperando, mientras él construía su carrera sin saber que cada nota que cantaba había sido pagada con las lágrimas silenciosas de Victoria. Con movimientos lentos y deliberados, comenzó a guardar cuidadosamente cada documento, cada fotografía, cada carta en el baúl. No eran solo papeles envejecidos, eran las páginas de una historia de amor maternal que superaba cualquier canción que hubiera compuesto. Sus manos, acostumbradas a deslizarse sobre las teclas del piano para crear melodías que emocionaban a multitudes, ahora temblaban al tocar estos testimonios de un sacrificio real y tangible. Por primera vez en su vida, se sentía pequeño ante la magnitud del amor que había recibido y comprendía que todas sus canciones sobre madres y sacrificio habían sido apenas reflejos pálidos de la realidad que había vivido sin saberlo. Bajó del ático con pasos pesados, cargando el baúl entre sus brazos como si fuera el tesoro más valioso del mundo. En la habitación de su madre, se sentó nuevamente en la cama donde Victoria había dormido sus últimas noches, donde había soñado con el éxito de su hijo y donde había cerrado los ojos para siempre sin poder decirle adiós.
La oscuridad había invadido ya la casa, pero Juan Gabriel no encendió las luces. Necesitaba estar en penumbras, como si la oscuridad pudiera ayudarlo a procesar la intensidad de las emociones que lo embargaban. Sus lágrimas caían libremente ahora, no solo por la pérdida de su madre, sino por todos los años en que no había sabido valorar adecuadamente su sacrificio. Recordó las veces que había regresado a Parácuaro durante sus primeros años de éxito, llegando con regalos caros y ropa elegante, creyendo que así compensaba su ausencia. Victoria siempre lo recibía con una sonrisa radiante. Preparaba sus platillos favoritos y lo escuchaba contar anécdotas de sus giras, pero nunca mencionó las privaciones que había enfrentado para hacer posibles esos triunfos. Ahora entendía que su madre había preferido cargar sola con el peso de sus sacrificios para no empañar la alegría de los logros de su hijo. Esa generosidad del alma, esa capacidad de amar sin esperar reconocimiento, era algo que trascendía cualquier éxito profesional o material que él hubiera alcanzado. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero, donde aún se podía distinguir la sombra del lavadero donde Victoria había frotado ropa ajena durante años para pagar las lecciones de piano de su hijo. La luna llena iluminaba débilmente el espacio, y Juan Gabriel pudo ver en su mente a esa mujer pequeña pero fuerte, inclinada sobre las tablas de lavar, con las manos enrojecidas por el jabón y el agua fría, cantando bajito para darse ánimo mientras trabajaba. Una melodía comenzó a formarse en su mente, nacida no de la inspiración artificial, sino del dolor auténtico y del amor profundo que ahora corría por sus venas como sangre nueva. Supo entonces que tenía que honrar la memoria de Victoria de la única manera que sabía hacerlo, componiendo una canción que contara la verdad sobre el sacrificio maternal, una canción que fuera digna de la mujer que había dado todo sin pedir nada a cambio. Con la imagen de su madre trabajando en el lavadero grabada en su mente, Juan Gabriel bajó las escaleras y se dirigió hacia la sala, donde el viejo piano lo esperaba cubierto por la manta blanca. Sus pasos resonaron en el silencio de la casa, cada pisada un eco de los años perdidos y las palabras nunca dichas. Al descubrir el instrumento, las teclas marfileñas brillaron débilmente bajo la luz de la luna que se filtraba por las cortinas de encaje. Se sentó en el banquillo de madera desgastada, el mismo donde había aprendido sus primeras escalas bajo la mirada orgullosa de Victoria, y colocó sus manos sobre el teclado con una reverencia que no había sentido en años. Los primeros acordes surgieron lentamente, brotando de un lugar profundo de su alma que hasta esa noche había permanecido cerrado. No era la música comercial que había compuesto para las masas, ni las melodías alegres que había creado para sus espectáculos. Esta música nacía del dolor auténtico, de la gratitud tardía, del amor que finalmente comprendía en toda su magnitud. Sus dedos encontraron una progresión en do menor, melancólica pero llena de esperanza, como los sentimientos contradictorios que lo embargaban. La melodía se extendía como un lamento que gradualmente se transformaba en celebración, reflejando el viaje emocional que había vivido en esas pocas horas dentro de la casa de su infancia. Mientras tocaba, las palabras comenzaron a formarse en sus labios, primero como un murmullo, luego como un susurro, finalmente como una canción que parecía escribirse sola. Madre querida, perdón por no saber que cada nota que canté la pagaste con tu ser. La letra fluía con naturalidad, sin forzar las rimas ni buscar efectos dramáticos artificiales. Era la historia real de Victoria, contada con la honestidad brutal que solo el dolor verdadero puede inspirar. Habló de las manos agrietadas, de las noches sin dormir, de las joyas vendidas y los sueños postergados para que el sueño de un hijo pudiera hacerse realidad. Un ruido suave en la ventana lo hizo detenerse. Al mirar hacia afuera, vio el rostro arrugado de doña Carmen.
la vecina que había sido amiga íntima de su madre durante décadas. La anciana tenía los ojos brillantes de lágrimas y hacía señas pidiendo permiso para entrar. Juan Gabriel se levantó y abrió la puerta, recibiendo el abrazo silencioso de la mujer que había sido testigo de todos los sacrificios de Victoria. «Mijo», le dijo con voz quebrada, «escuché el piano y supe que eras tú. Tu madre siempre decía que algún día regresarías a tocar esas teclas otra vez. Ella me contó todo lo que hacía por ti, pero me hizo jurar que nunca te lo diría. Decía que no quería que cargaras con esa culpa». Doña Carmen se sentó en el sofá y, con la sabiduría de quien había vivido lo suficiente para entender el corazón humano, le contó detalles que ni siquiera las cartas habían revelado. Le habló de cómo Victoria se levantaba a las 4 de la madrugada para lavar ropa antes de ir a limpiar casas, de cómo rechazaba invitaciones a fiestas porque tenía que trabajar, de cómo había perdido peso durante los últimos años de su vida porque a menudo se saltaba comidas para ahorrar dinero. Pero nunca la escuché quejarse, Alberto. Al contrario, cada vez que sonaba una de tus canciones en la radio, corría a subir el volumen para que todo el barrio supiera que su hijo estaba triunfando. Era la mujer más orgullosa de todo Michoacán. Mientras escuchaba estas revelaciones, Juan Gabriel sintió que la canción que había comenzado a componer se enriquecía con nuevos matices, con la profundidad que solo la verdad completa puede proporcionar a una obra de arte. Doña Carmen se acomodó en el sofá, alisando su rebozo negro con manos que temblaban ligeramente por la edad y la emoción. Sus ojos, pequeños pero brillantes, se perdieron por un momento en las sombras de la sala antes de continuar su relato. «Tu madre tenía un cuaderno especial», le dijo a Juan Gabriel, «donde anotaba cada peso que ganaba y cómo lo iba a gastar. Yo la acompañaba al mercado los sábados y la veía contar las monedas 3 veces antes de comprar los jitomates más baratos, siempre preguntando si había algo más económico. Pero cuando se trataba de ti, mijo, no escatimaba en nada. Recuerdo cuando compraste esa guitarra nueva para tu primer trabajo en Ciudad de México. Ella trabajó días extras limpiando la escuela por las noches para poder darte el dinero». La anciana se incorporó ligeramente y señaló hacia la cocina con un gesto lleno de nostalgia. «Victoria me contaba todo mientras preparábamos masa para tamales en las fiestas del pueblo. Me decía que a veces se quedaba despierta toda la noche imaginando cómo estarías en la capital, si tendrías suficiente comida, si alguien te estaría cuidando como ella lo hacía. Lloraba en silencio, pero luego se secaba las lágrimas y decía: Carmen, mi Alberto va a ser grande, va a llevar el nombre de México por todo el mundo, y yo voy a estar orgullosa de haber sido su madre. Nunca dudó de ti, ni un solo día, aunque a veces pasaban meses sin que la llamaras». Juan Gabriel sintió que las palabras de doña Carmen eran como puñales que se clavaban directamente en su conciencia. Recordó vívidamente las épocas en que estaba tan absorto en su carrera, en las grabaciones, en las giras, que dejaba pasar semanas sin comunicarse con Victoria. Cuando finalmente la llamaba, ella siempre respondía con la misma alegría, como si hubiera estado esperando junto al teléfono todo ese tiempo, lista para celebrar cualquier pequeño éxito que él quisiera compartir. Nunca le reprochó su ausencia, nunca le hizo sentir culpable, nunca mencionó lo mucho que extrañaba escuchar su voz. «Había algo más que tu madre me pidió que te dijera si algún día venías a buscar la verdad», continuó doña Carmen, sacando de su bolsa un pequeño sobre amarillento. «Esto es para ti. Me lo dio poco antes de morir, cuando ya sabía que no iba a mejorar», me dijo. «Si mi Alberto algún día regresa a esta casa y encuentra las cartas, dale esto. Es lo último que quiero que sepa de mí.
Juan Gabriel tomó el sobre con manos que temblaron visiblemente, reconociendo la letra inconfundible de su madre en la dirección. Para mi hijo querido, cuando entienda todo. Dentro del sobre había una pequeña fotografía y una nota final. La imagen mostraba a Victoria el día de su primera comunión. Una niña de 7 años, con un vestido blanco sencillo pero impecable, sosteniendo un ramo de flores silvestres y sonriendo con la misma expresión de bondad que Juan Gabriel recordaba de sus últimos encuentros. La nota, escrita con letra temblorosa pero llena de amor, decía: Alberto, mi vida entera fue preparación para ser tu madre. Desde que era niña, soñaba con tener un hijo que trajera alegría al mundo con su música. Cuando naciste y te escuché llorar por primera vez, supe que tenías una voz especial. Todo lo que hice después fue para proteger esa voz, para alimentar ese don, para asegurarme de que pudiera volar tan alto como merecía. No hay nada de lo que tengas que sentirte culpable, hijo mío. Cada sacrificio fue un privilegio. Cada lágrima fue de alegría por ser la madre del hombre que llevaría música y amor a tantos corazones. Sigue cantando, sigue siendo feliz, porque esa es la única manera en que mi alma descansará en paz. Juan Gabriel sostuvo la fotografía de su madre niña entre sus dedos, estudiando cada detalle de ese rostro inocente que ya mostraba los signos de la bondad que definiría toda su vida. La imagen se había vuelto borrosa por las lágrimas que caían silenciosamente por sus mejillas, pero no las secó. Por primera vez en años, se permitió llorar sin reservas, sin la máscara del artista exitoso, sin la compostura del hombre público. Doña Carmen se acercó y le puso una mano maternal en el hombro, respetando su dolor con el silencio que solo las mujeres sabias saben ofrecer. En esa sala llena de ecos del pasado, Juan Gabriel finalmente comprendió que el amor de Victoria no había sido una carga ni un sacrificio que requiriera compensación, sino el regalo más puro que un ser humano puede ofrecer a otro. Ella sabía que algún día descubrirías todo esto, murmuró doña Carmen con ternura. Durante sus últimos meses, cuando la enfermedad la tenía muy débil, me decía: Carmen, cuando Alberto se haga mayor y tenga sus propios hijos, va a entender, va a venir a buscar respuestas y va a encontrar todo lo que guardé para él. Ese día va a saber cuánto lo amé, no para que se sienta mal, sino para que se sienta amado como nunca se sintió antes. Las palabras de la anciana resonaron en el corazón de Juan Gabriel como un bálsamo sanador. Por primera vez desde que había encontrado las cartas, sintió que el peso de la culpa comenzaba a transformarse en algo diferente. Una gratitud profunda y un propósito renovado. Se levantó lentamente del sofá y caminó hacia el piano, donde las teclas esperaban como confidentes silenciosas. Doña Carmen, dijo con voz ronca pero decidida, ¿podría quedarse un poco más? ¿Hay algo que necesito hacer? Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. La anciana asintió con una sonrisa comprensiva y se acomodó nuevamente en el sofá, sabiendo que estaba a punto de presenciar algo especial. Juan Gabriel se sentó frente al piano y colocó sus manos sobre las teclas, pero esta vez no con el dolor desgarrador de antes, sino con una serenidad que nacía del entendimiento y el perdón hacia sí mismo. Los acordes que surgieron ahora eran diferentes, más ricos, más complejos. La melodía mantenía la melancolía de antes, pero había adquirido una cualidad luminosa, como si el dolor se hubiera refinado hasta convertirse en algo hermoso. «¡Madre mía del alma!», cantó con voz quebrada pero firme. «Hoy regresé a casa y encontré tu verdad. En cada carta, en cada verso, descubrí tu inmensidad». La canción fluía ahora con naturalidad,
contando no solo la historia del sacrificio de Victoria, sino también el viaje de comprensión y sanación de su hijo. Era una conversación musical entre el pasado y el presente, entre el amor dado y el amor finalmente comprendido. Mientras cantaba, Juan Gabriel sintió una presencia familiar en la habitación, como si Victoria estuviera ahí escuchándolo, sonriendo con esa expresión de orgullo maternal que había llevado grabada en el corazón desde la infancia. No era algo sobrenatural ni místico, sino la sensación real del amor que trasciende la muerte y permanece vivo en los recuerdos, en las lecciones aprendidas, en la música que brota del alma cuando finalmente encuentra la paz. Doña Carmen lloraba en silencio, reconociendo en esa canción improvisada la voz de un hijo que había encontrado el camino de regreso al amor incondicional de su madre. La casa que había guardado secretos durante décadas se llenó nuevamente de música, pero esta vez era una música nacida de la verdad, del perdón y de la certeza de que el amor verdadero nunca se pierde, solo espera el momento perfecto para ser plenamente comprendido y honrado. 3 días después, Juan Gabriel había transformado la casa de su infancia en un estudio de grabación improvisado. Con la ayuda de técnicos que había traído desde la Ciudad de México, instaló equipos profesionales en la misma sala, donde había descubierto la verdad sobre su madre. El viejo piano de su infancia, ahora afinado y pulido, ocupaba el centro del espacio, rodeado de micrófonos y cámaras que capturarían no solo el sonido, sino también la emoción auténtica que emanaba de cada nota. Doña Carmen se había convertido en su confidente y consejera, ayudándolo a recordar detalles específicos de la vida de Victoria que enriquecían la letra de la canción que había titulado Madre, mi verdad eterna. La grabación de la canción se convirtió en un ritual de sanación que duró toda la mañana. Juan Gabriel cantó cada verso con una intensidad que sus músicos nunca habían presenciado, derramando décadas de amor no expresado en cada palabra, en cada pausa, en cada respiración. La canción contaba la historia completa, desde los sacrificios silenciosos de Victoria hasta el momento del descubrimiento, desde la culpa inicial hasta la comprensión final de que el amor verdadero no busca reconocimiento, sino simplemente la felicidad del ser amado. Cuando terminó la última toma, un silencio reverente llenó la habitación, como si todos los presentes supieran que habían sido testigos de algo excepcional. Esa misma tarde, Juan Gabriel organizó un concierto gratuito en la plaza principal de Parácuaro, el mismo lugar donde Victoria había vendido tamales para complementar sus ingresos. Todo el pueblo se congregó, desde niños que apenas sabían quién era hasta ancianos que recordaban a la familia Aguilera desde sus inicios. Cuando subió al escenario improvisado, llevaba en sus manos la fotografía de su madre niña y las cartas que había encontrado. Esta canción, dijo con voz quebrada al micrófono, es para todas las madres que sacrifican en silencio, que aman sin condiciones, que dan todo sin pedir nada. Es especialmente para mi madre, Victoria, quien me enseñó que el amor verdadero se mide no por lo que recibes, sino por lo que estás dispuesto a dar. La interpretación de Madre, mi verdad eterna, en esa plaza polvoriente, se convirtió en uno de los momentos más emotivos de su carrera. No había efectos especiales, ni luces deslumbrantes, ni vestuarios elaborados. Solo un hombre maduro, reconociendo públicamente el sacrificio de su madre y pidiendo perdón por haber tardado tanto en comprender la magnitud de su amor. Cuando terminó de cantar, el silencio se extendió por varios segundos antes de que estallara un aplauso que parecía venir no solo de las manos presentes, sino de todas las madres que han dado todo por sus hijos sin esperar reconocimiento. Doña Carmen lloraba en primera fila,
sabiendo que Victoria estaría orgullosa de ver a su hijo no solo como un artista exitoso, sino como un hombre que había aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. Antes de marcharse de Parácuaro, Juan Gabriel tomó una decisión que cambiaría su perspectiva para siempre. Estableció una fundación en memoria de Victoria que proporcionaría lecciones de música gratuitas a niños de familias trabajadoras, asegurándose de que ningún talento se perdiera por falta de recursos económicos. La casa de su infancia se convirtió en el primer centro de la fundación, donde el viejo piano, donde había aprendido sus primeras notas, ahora servía para enseñar a una nueva generación de soñadores. «El amor de mi madre no murió conmigo», declaró en la ceremonia de inauguración. «Vivirá en cada niño que pueda seguir sus sueños gracias a lo que ella me enseñó sobre el sacrificio y la entrega». Esta historia nos recuerda que detrás de cada éxito hay madres silenciosas que dieron todo sin pedir nada. ¿Tienes una historia similar sobre el sacrificio de tu madre? ¿Has logrado agradecer a tiempo a esa mujer especial que creyó en ti cuando nadie más lo hacía? Compártenos en los comentarios tu propia experiencia sobre el amor maternal y no olvides dar like si esta historia tocó tu corazón. Comparte este video con alguien que necesite recordar la importancia de valorar a su madre mientras aún está a tiempo, porque el amor de madre es eterno, pero nuestra oportunidad de agradecerlo mientras están con nosotros es limitada. Suscríbete para más historias que llegan directo al alma.